una manifestación de voluntad contraria, por ejemplo, un ámbito hostil, un clima hostil en el que se encuentra la persona, un clima intimidatorio, humillante, por ejemplo, en ambientes laborales o empresariales, o por miedo al agresor, simplemente. Lo que sí, el silencio nunca puede ser entendido como prestación del consentimiento para el acto sexual. Nunca. Ahora, es cierto que es suficiente con que el sujeto pasivo manifieste su negativa al acto sexual, sin mengua de otras actitudes, porque obviamente si dice sí, nada tendríamos que discutir, ¿no es cierto? Esto es así, por lo obvio. Ahora, lo importante es que, como dicen algunos autores y alguna jurisprudencia, basta con el no de la víctima. Y esto es así, y debe ser así, ¿no es cierto? Ahora bien, si la persona dice no, es decir, frente a esta negativa, deberíamos preguntarnos, ¿creen ustedes, en estos casos, cuando la persona no dice absolutamente nada, sino que permanece en silencio, deberíamos preguntarnos cómo o de qué manera el sujeto activo lograría alcanzar sus objetivos sexuales, es decir, convenciendo a la futura víctima, engañándola con promesas que no cumplirá, no respetando la negativa, ejerciendo violencia, un abuso coactivo, amenazas, etc. A mí me parece que el agresor, frente a este tipo de situaciones, frente al silencio especialmente, yo creo que no tendría otro camino que recurrir a alguno de estos medios previstos en la norma para alcanzar sus objetivos sexuales. Aun cuando, indudablemente, tal vez la mejor respuesta a estas preguntas las tendríamos en el análisis de cada caso en particular, ¿no? Ahora, sí, evidentemente, debemos convenir en que el no, la negativa, solo podría superarse mediante el empleo de estos medios violentos o coercitivos, ¿no es cierto? Ahora, algunos opinan que cuando la víctima permanece en silencio, ni sí ni no, hay que presumir, dicen algunos autores, que el sexo no es consentido. Bueno, hasta ahí vamos bien. Pero agregan que en estos casos corresponde al acusado la carga de la prueba de que sí fue prestado el consentimiento, positivamente. Ahora, esta opinión me parece, si no estoy muy errado, yo creo que infringe el principio de inocencia del acusado. Más allá de que pueda aceptarse o no esta opinión como cierta en esta temática en los casos de silencio, ¿no? ¿Por qué? Porque invierte la carga de la prueba. Es una carga que corresponde naturalmente al Ministerio Público Fiscal, la carga de la prueba, de la acción punible, del delito, ¿no es cierto? Ahora, sin que esto implique indudablemente desconocer, ¿no es cierto?, el derecho que tiene el acusado, bueno, de aportar, si así lo desea, todos los elementos de prueba que él considere útiles y necesarios para acreditar su posición en el proceso o su situación frente a este hecho ilícito por el que está acusado. Ahora, fíjense ustedes, como les decía hace un rato, una reciente ley en el año pasado, 2022, en España, la Ley Orgánica número 10 de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que es ustedes la conocen seguramente si les digo cómo es conocida ya, es la ley de solo sí es sí, que ha generado una revuelta social muy importante. Hasta el día de hoy se sigue discutiendo esto, ¿no es cierto? Y esta es una ley
que tiene su origen en el caso, en el conocido caso, que también seguramente lo oyeron nombrar o lo conocen, seguramente lo estudiaron muchos de ustedes, el caso de La Manada, este grupo de jóvenes que violaron, bueno, a una muchacha durante la fiesta de San Fermín en Pamplona, bueno, en un lugar, etcétera, etcétera, que ha tenido una evolución jurisprudencial muy controversial, muy dispar, muy difícil, muy compleja, que se sigue discutiendo hasta hoy, ¿no? Entonces, ¿qué quiero señalar con esta reforma? Que para esta ley produjo una reforma muy importante en los delitos sexuales en el Código Penal español. Pero lo que quiero destacar de esta reforma es el concepto de consentimiento. Es una ley, una reforma que incorpora, ¿no es cierto?, además de modificar tipos penales y escalas penales, regula en forma expresa el consentimiento en el artículo 178.1. Fíjense ustedes si tienen algún código español por ahí cerca, ¿no es cierto?, el concepto de consentimiento. Entonces, y dice, les voy a leer textualmente, dice: se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona. Ese es el concepto de consentimiento actualmente en vigor en el Código Penal español. Esta fue una fórmula muy criticada por la doctrina española, pero ¿qué nos revela? Que en España, para que la acción, el acto sexual o la conducta sexual genere la atipicidad, es decir, no sea delito, debe haber sido manifestado en forma activa, positiva, en forma clara, expresa, categórica, inequívoca. De manera que queda excluido ¿qué tipo de consentimiento? El consentimiento tácito o implícito. Ese es un tipo de consentimiento que para los españoles no tendría operatividad excluyente de la punibilidad. Y esto, indudablemente, ha provocado y sigue provocando en el ámbito doctrinario y jurisprudencial español, bueno, difíciles problemas de interpretación y aplicación en los casos particulares, ¿no? Sobre todo en esta idea de que la norma penal, cuanto más clara es, posibilita mucho mejor la preservación del principio de seguridad jurídica, que no creo que con esto se logre ese objetivo, ¿no? Ahora, fíjense ustedes que en nuestra legislación, a diferencia de la legislación española, que también sucede con lo mismo con Italia, entre otros ordenamientos, entre nosotros el consentimiento no se encuentra, discúlpenme un segundito. Jorge, ¿cómo estás? Escuchame, tuve que salir para... Discúlpenme. En nuestra legislación, les decía, el consentimiento no está descripto, no tenemos un concepto de cómo debemos entender el consentimiento en el Código Penal, ni en ninguna otra legislación. No se describe conceptualmente o literalmente lo que debemos entender por consentimiento, ¿no es cierto? Esto ha quedado librado a la doctrina y a la jurisprudencia, en definitiva. Ahora, no obstante esto, yo creo que se puede sostener que cuando se trate de una víctima con capacidad de consentir libremente, y así lo ha manifestado, bueno, como les decía hace un rato, se estará ante una situación de atipicidad. Y si esto es así, deberíamos inferir que entre nosotros, se receptaría, al parecer, un modelo de consentimiento expreso de la víctima. Un consentimiento expreso, al parecer, como los españoles. Es una tesis, si esto es correcto, que se emparenta de algún modo, o en todo modo, digamos así, con esta
descripción del consentimiento en el Código Penal español. Ahora, si nosotros leemos atentamente estos dos ordenamientos, veremos que la fórmula del Código Penal argentino, que es la que surge en definitiva del artículo 119 del Código Penal, no es igual a la del Código Penal español. ¿Por qué? Como vimos, el Código Penal español recepta el consentimiento expreso, mientras que el Código Penal argentino no solo no dice nada al respecto, habla solo de medios violentos, intimidatorios, coercitivos, etc., pero no dice nada acerca del consentimiento de la otra persona que interviene en el acto sexual. Por lo tanto, que el silencio que vemos en el Código Penal argentino sobre esta cuestión da la idea de que el legislador se ha decantado por un sistema en esta materia que podríamos llamar binario o mixto, es decir, que ha sancionado un texto del cual se puede inferir que admite las dos modalidades de manifestación del consentimiento que conocemos y que venimos conociendo con la doctrina clásica hasta hoy, el consentimiento expreso y el consentimiento tácito o implícito. Entonces, evidentemente, el texto del Código Penal argentino en esta materia es superador al del Código Penal español, justamente por esta razón, porque al no formular ninguna distinción, aquí en la Argentina el consentimiento puede ser expreso o tácito, mientras que entre los españoles únicamente se recepta el consentimiento expreso, positivo, es decir, mediante actos concluyentes, digamos así, ¿cierto? Entonces, por eso les decía hace un rato que, así dicho muy rápidamente, ¿no es cierto?, todo este resumen que estoy haciendo de toda una temática muy interesante, muy entretenida, digamos, para analizar comparativamente estos ordenamientos, para poder también entender el nuestro. Es muy importante recurrir a otros códigos penales, a otras opiniones de la doctrina comparada y en la legislación comparada, para poder entender y emitir una opinión un poco más, digamos, aceptable en esta materia tan controversial de los delitos sexuales, ¿no? Ahora, yo les decía hace un rato que una perspectiva a mí me parece necesaria para poder interpretar, analizar y reflexionar sobre estos delitos y buscar una respuesta lo más aceptable posible, es la visión o la perspectiva constitucional. Ahora, ¿qué quiero decir cuando digo que debemos analizar toda esta problemática desde una perspectiva constitucional? Bueno, con esto yo quiero decir que no solo los mayores de edad tienen libertad sexual en ejercicio, sino que también los menores y otras personas con capacidades diferentes también la tienen. Ahora, es cierto que el artículo 119 al que me vengo refiriendo del Código Penal, ya sea en el texto original, en el texto anterior, como en el texto actual, después de la reforma del 99, yo creo que este artículo es una fiel demostración de que la edad de iniciación sexual de las personas en la Argentina es uno de los tabúes, tomando palabras prestadas del profesor Hendrich, que lo dijo ya hace muchos años, es uno de los tabúes terriblemente resguardados, decía Hendrich, en la legislación penal argentina, ¿no? ¿No es cierto? ¿Por qué dice eso? ¿Por qué dijo eso este profesor? ¿Y por qué yo lo repito aquí? Porque se sigue manteniendo por un gran sector de doctrinaria, la mía es una opinión minoritaria, obviamente, pero la vengo sosteniendo mucho antes de la reforma del 99, de la 25087.
¿no es cierto? Porque se sigue manteniendo, les decía, una interpretación automática del texto del artículo 119. Entonces, esa interpretación automática nos conduce irremediablemente a un castigo muy grave, muy severo, de toda relación sexual mantenida con un menor de 13 años. Aun cuando, fíjense ustedes, no hubiera mediado violencia, intimidación, amenaza, abuso coactivo, intimidatorio, etc. Entonces, aun cuando no haya existido una conducta sexual abusiva de la víctima, es decir, una conducta de la cual se pudiere pronosticar eventuales perjuicios en la vida futura del menor. Ahora, yo creo que cuando la Constitución declara que todos somos iguales ante la ley, que eso lo dice el artículo 16, ciertamente creo que nos está excluyendo a estos ciudadanos del amparo de esta garantía. Si no, yo creo que es todo lo contrario. Están también comprendidos bajo el paraguas protector del orden jurídico. Esto debe ser así. Es así. Ahora, hay que reconocer que se ha afirmado, se ha dicho, bueno, que solo podría haber ejercicio de la libertad en estas personas cuando concurran ciertas y determinadas condiciones, es decir, una capacidad suficiente o bastante para comprender la trascendencia del acto que llevan a cabo. Entonces, dicho de otra manera, que debe darse en estos sujetos facultades cognoscitivas y volitivas aptas para valorar la importancia de sus actos. De lo contrario, esto implicaría una incapacidad de autodeterminación, es decir, ausencia de autonomía en su vida sexual. Entonces, en virtud de esto, se niega la existencia de libertad sexual en las personas con trastornos mentales o menores de cierta edad. Que esto, parte de la doctrina argentina también sostiene esta tesis. Entonces, afirmándose en estos casos la invalidez del consentimiento que pudieran prestar estos sujetos, estas personas, en el marco, ¿no es cierto?, de una relación sexual. Entonces, esto ha empujado a este sector de opinión que, añadir a la libertad sexual la intangibilidad o indemnidad sexual, ¿no es cierto? Y algunos autores, tomando palabras de catedráticos españoles, han dicho que el bien jurídico protegido sí es la libertad sexual, pero una libertad en potencia,